Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a otro video tutorial del curso de programación con Java. Habíamos comenzado a ver la programación orientada a objetos y les mostré en la clase anterior los modificadores de acceso que, por ejemplo, puede tener un atributo de clase, una variable global que depende de una clase. Veamos que en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos la clase persona, que tiene un atributo de clase, que incluso se lo voy a comentar para que digamos que no tiene nada. O sea, ahora no tiene nada. Tiene básicamente el paquete del cual depende y tiene public class persona, abre las llaves, cierra las llaves y adentro es como si no hubiera nada porque esto no es tenido en cuenta. Y la clase empleado, que es exactamente igual porque lo único que tiene es el paquete del cual depende, que es el mismo. La clase empleado abre y cierra llaves y no hay más nada. Sin embargo, yo en la clase main estoy importando con el comodín todo lo que está dentro de moldes. Y al haber hecho esto así, yo tengo disponible, puedo acceder, puedo ver, puedo crear, generar objetos de todas las clases, que estén dentro de moldes. De hecho, aquí tengo un objeto, este es una instancia, esto se llama así, se lo conoce como, con ese nombre, como una instancia del objeto persona. Pero ya que estamos, me voy a generar aquí abajo una instancia del objeto empleado. Así que pongo empleado, vamos a poner la letra E, igual new empleado, nuevamente. ¿Sí? Abro y cierro estas llaves, estoy invocando al constructor, un constructor que yo no creé, un constructor que genera por mí Java. Y esto también lo habíamos visto en videos anteriores, creo que en uno de los primeros videos. Recuerdan que el constructor, quiera yo o no lo quiera, Java lo genera de forma automática por mí. Es un constructor vacío, por eso yo no estoy pasando acá ningún atributo, porque no tengo ningún requerimiento, no hay ningún atributo que yo tenga que pasar, porque el constructor que generó Java por mí está vacío, no requiere nada. Y lo que me permite a mí es instanciar un objeto de esa clase. Yo estoy en este caso instancié un objeto de la clase persona y acabo de instanciar un objeto de la clase empleado. De hecho, yo puedo también imprimirlo si quiero para ver que esto es real y que de hecho se generó, ¿sí? Se creó un objeto, se reservó una posición de memoria tanto para persona como para empleado. Mejor dicho, no para persona, para P y para E, porque persona es el tipo de objeto que va a alojar, pero el objeto es el objeto P y acá es el objeto E. ¿Ok? Si yo hago esto, fíjense que no tengo más ningún error y yo ahora puedo, por ejemplo, mandar a imprimir esto, ¿sí? A salir por consola y van a ver que tengo tanto el objeto, fíjense, el objeto de tipo persona con esa dirección de memoria y el objeto de tipo empleado con esa dirección de memoria, ¿sí? Tengo reservada memoria para esos objetos. Esos objetos en realidad lo que tienen es una reserva de memoria, porque en realidad ahí no hay nada, porque de hecho el objeto no tiene nada dentro, o sea, está vacío. Evidentemente no puede haber nada porque yo nada le he cargado, no tiene ni siquiera ni un atributo, nada, absolutamente nada. Si yo libero, por ejemplo, vamos a volver a dejar aquí string, vamos a dejar string nombre igual a Pepe, ¿sí? Si yo le digo a esta clase ahora, que ahora le voy a crear un método, ¿sí? Voy a crear un método acá. Método, ustedes ya saben lo que es un método, ya lo hablamos, pero yo ahora creo un método acá y el método lo creo público. ¿Qué les dije cuando era un método es público? Que si es público es accesible desde la propia clase, desde todas las clases que pertenezcan a, por ejemplo, el paquete moldes, e incluso de cualquier otra clase que pertenezca a cualquier paquete que esté dentro de este mismo proyecto. Así que public, si yo pongo que es public, le digo que void porque no quiero que me retorne nada y le pongo mostrarme o mostrame nombre, y no le pongo ningún parámetro porque no le voy a pasar ningún parámetro. Solo lo único que yo quiero es que este método me muestre entonces el nombre, ¿sí? Yo puedo aquí ahora generar una salida por consola y decirle que quiero que me muestre entonces el nombre.
¿sí? Fíjense que el nombre está por defecto, ¿sí? El nombre ahora está por defecto, ¿sí? No tiene ningún modificador, el nombre está por defecto. Pero yo acabo de crear un método público, ¿sí? Este método es público, es accesible desde cualquier lado, que cuando yo lo llame, me va a mostrar el nombre, ¿ok? Entonces, voy a salvar esto, y si yo ahora vengo aquí, y yo le digo que, por ejemplo, que me ejecute p punto, ¿sí? Y ahora cuando pongo el punto, tengo la opción de elegir mostrar nombre o mostrarme nombre. Y fíjense que al lado dice persona, ¿sí? Este es un método que tiene persona. No es un método que tenga empleado, solamente lo tiene persona, ¿ok? Si yo pongo mostrarme nombre y lo estoy haciendo referencia a P, que es un objeto de tipo persona, no tengo ningún problema porque el método lo tiene persona. Si hiciera mostrarme nombre, no podría, porque empleado no tiene un método mostrarme nombre. Y de hecho, aparte, ni siquiera tiene un atributo que sea nombre. Entonces, si yo le pongo pre mostrarme nombre y lo ejecuto, me dice que el nombre es Pepe, ¿sí? El nombre de este objeto o el nombre de este atributo que está recuperando ahora es Pepe. Pero si yo coloco aquí, vamos a suponer, vamos a hacer otro. Este es P1 y acá hago P1 punto mostrarme nombre y lo vuelvo a ejecutar. También se llama Pepe. Ahora, estos dos objetos son dos objetos diferentes. De hecho, lo podemos ver si yo hago un system.out.print de P y un system.out.print de P1. Son dos instancias, son dos objetos diferentes. Vean que tengo dos objetos de tipo persona y las direcciones de memoria son distintas. El dato que tienen adentro, ¿sí? El atributo es el mismo, es Pepe, y es el nombre, es el atributo nombre. Pero es el mismo dato porque yo aquí le estoy diciendo que de hecho, esto recuerden que es un molde. Yo le estoy diciendo que a cada objeto que yo genere del tipo persona le coloque el nombre Pepe. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Yo acá le estoy diciendo, ¿sabes qué? Cada vez que alguien genere un objeto de tipo persona, vos le pones de nombre Pepe. Eso es lo que está ahí. ¿Ok? Y claro, yo no puedo acceder directamente a este nombre para leerlo desde el main, por lo que ya explicamos, porque está por defecto y yo estoy en otro paquete. Pero sí puedo crear un método, por ejemplo, como este que está aquí, mostrarme nombre para acceder al nombre. Y también podría crear un método aquí que sea público. Public. Vamos a crear un método público. Que vamos a suponer que no me retorne nada. No quiero que me retorne nada, pero que sea cambiar atributo. Y le voy a poner acá que le voy a pasar un atributo de tipo string. Y que este atributo se va a llamar n. ¿Sí? Y voy a abrir y cerrar, y acá voy a poner que this.nombre es igual a n. Yo le estoy diciendo, acabo de crear un método que no me va a devolver nada, a mí no me va a devolver nada, pero que cuando yo lo invoque, me voy a ver obligado a pasarle un string, y este string que yo le pase, cuando este método lo reciba, lo va a usar para modificar el nombre del objeto. Cuando yo pongo this.nombre, estoy haciendo referencia al objeto. ¿A qué objeto? Porque esto es una clase. Esto no es un objeto. Esto es una clase. ¿Cómo sabe la máquina cuál es el objeto al cual le tiene que cambiar el nombre? ¿Cómo sabe? Si yo tengo 100 objetos del tipo persona, ¿cómo sabe la máquina a cuál le tiene que cambiar el nombre? Bueno, eso lo sabe porque yo primero tengo que hacer referencia al objeto. Yo no puedo invocar el método sin hacer referencia al objeto. Yo acá puse p mostrarme nombre, pero también puedo poner p punto, y en vez de mostrar nombre puedo poner cambiar atributo. Y cuando yo pongo cambiar atributo,
Fíjense que me dice ahí null, pero me dice ahí arriba, se requiere un string. Entonces yo ahora, en vez de Pepe, le voy a poner, vamos a suponer, Raúl. ¿Sí? ¿A quién le va a cambiar el nombre? Al objeto P. Este es, digamos, la respuesta a la pregunta esta de los 100 objetos de tipo persona. Imaginemos que yo creé 100 instancias de objetos de tipo persona. Y yo ahora estoy cambiándole el atributo. ¿Sí? ¿Qué atributo? El atributo nombre. Bueno, la respuesta es ¿a cuál de ellos? A lo que está adelante, ¿sí? Adelante del método. Yo acá le estoy diciendo a quién. Recuerden que esta P apunta a una dirección de memoria. Esta P apunta a esta dirección de memoria. Entonces la máquina con esta dirección de memoria va y dice, ¿sabes qué? Le quiere cambiar el nombre. No me interesa lo que estuviera de nombre ahí. Ahora ponerle Raúl. Quiere decir que si yo ejecuto esto ahora, si vemos el resultado, aquí donde dice Pepe, ahora no va a decir más Pepe, va a decir Raúl. Porque va a imprimir primero la posición de memoria del objeto 1, que es P. Después va a imprimir la posición de memoria del objeto 2, que es P1. Después va a cambiar en P, ¿sí? Va a cambiar el atributo nombre por Raúl. Después va a mostrar el nombre que tiene cargado el objeto P. Y después va a mostrar el objeto P1 qué nombre tiene cargado. Y el objeto P1 todavía tiene el nombre Pepe. Así que vamos a ejecutarlo. Y como ven tenemos, como dije, la dirección de memoria del objeto 1, la dirección de memoria del objeto 2, cambié el nombre por Raúl, ¿sí? Y el nombre del objeto P2 sigue siendo Pepe porque en ningún momento yo lo modifiqué. Si yo pusiera aquí P2. Cambiar atributo y lo pongo Susana, en vez de decir aquí Pepe diría Susana. Si nos fijamos, esto que yo acabo de hacer, esto aquí que yo acabo de hacer, básicamente es lo que conocemos como métodos getter y setter, nada más que yo no les puse get y set, pero en realidad lo que estoy haciendo es leer un atributo o recuperar un atributo y estoy modificando un atributo. Lo que pasa es que no se suele hacer así, se suele hacer utilizando la palabra set y get para identificarlos de forma más sencilla. Sin embargo, lo estamos pudiendo hacer. Estamos pudiendo cambiar el atributo, ¿sí? Y en este caso yo tengo el atributo, lo tengo por defecto. Pero si yo lo pongo private, que es como debería estar este atributo, ¿sí? Y venimos aquí, vamos a salvar esto. Y lo ejecutamos nuevamente. Vean que de todas formas yo lo estoy pudiendo cambiar. ¿Sí? No es que porque esté privado no lo voy a poder cambiar si no estoy accediendo con un getter o un setter. Yo lo voy a poder cambiar porque yo estoy accediendo desde la misma clase. Recuerden que las cosas que son private yo las puedo manejar, modificar solamente si yo estoy en la misma clase. Y yo acá estoy en la misma clase. Yo estoy haciendo los cambios. Estos métodos se están ejecutando en la misma clase persona. No es que la clase empleado está queriendo cambiar algo de la clase persona. No, no. Es la propia clase persona que tiene métodos a tal fin de poder hacer cambios sobre el atributo nombre. Y esto lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Por más que sea private, default, public, protected o lo que fuera, de todas formas lo voy a poder cambiar. ¿Ok? Porque yo estoy dentro de la clase. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo hago a prohibir que alguien pueda, por ejemplo, usar el método cambiar atributo? ¿Cómo puedo hacer entonces para que una persona no pueda acceder al método cambiar atributo? Bueno, si yo le saco public aquí, si yo acá public se lo saco, es como cuando aquí yo dejaba string sin nada. O sea, queda por defecto, no tiene modificador. O sea, no hay más modificador. Al no haber modificador, esto queda por defecto. ¿Y qué dijimos que pasaba cuando algo queda por defecto? Si queda por defecto, entonces yo desde la clase main, ¿sí? Fíjense, lo voy a salvar. Yo desde la clase main ya voy a tener un error, porque ya no puedo cambiar el atributo. No es visible. O sea, este
cambiar atributo ya no es visible desde aquí porque ahora quedó por defecto. Y recuerden que yo les dije que cuando algo queda por defecto solamente es visible si yo estoy en la propia clase o dentro del mismo paquete. Pero yo no estoy en el mismo paquete, estoy en el paquete test. Así que para que yo pueda acceder desde el paquete test, este método tiene que ser público. Si este método no es público, yo no puedo acceder desde el paquete test. No lo puedo ver, por más que exista, no lo puedo ver. Y si fuera privado, si yo pusiera acá private, directamente, desde el único lugar donde yo podría cambiar este atributo, sería desde la propia clase persona. Entonces ustedes dirán, ¿y qué sentido tiene que yo tenga un método que sea private? Si yo pongo un método que sea private, no puede acceder nadie, lo único que se puede cambiar es de la propia clase. Claro, esto es cierto, pero yo puedo tener un método que sea privado porque no quiero que sea accesible desde cualquier lado, y puedo después generar un método que sea público, que a su vez ejecute, ¿sí? Puedo hacer un método público que se llama, no sé, xxx, no regresa nada, vamos a poner no regresa nada, se llama xxx, y lo que yo voy a hacer entonces en este método es mandar a llamar a cambiar atributo, ¿sí? Yo mando a llamar a cambiar atributo aquí, le digo que cambiar el atributo y le paso, supónganse que acá le paso el nombre, entonces acá le pongo que voy a recibir un string que se llama n, recuerden que se puede llamar igual porque no pasa nada, porque este n y este n no tienen nada que ver, y yo acá le digo que cambiar atributo y le paso n acá, ¿sí? Entonces, yo ahora este método que es público, sí lo puedo llamar desde el main. Y cuando yo lo llame desde el main, este método me requiere que yo le pase un string. Supónganse que le paso de string Susana. Cuando viene acá, recibe Susana, entra aquí adentro y dice cambiar atributo. Cambiar atributo es privado, pero como yo estoy dentro del mismo entorno, estoy dentro de la misma clase, este método sí puede acceder al método este que es privado. ¿Y qué es lo que le está pasando acá adentro? Lo que requiere, este método que requiere un string, entonces acá yo estoy pasando ¿qué? Un string. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cambiar el nombre, porque tiene this nombre, n, va a cambiar el nombre. Entonces, fíjense, si yo la pongo, en vez de acá, cambiar atributo, yo acá pongo xxx y acá pongo Susana, cuando yo ejecute esto, voy a tener Susana y Pepe. Y yo llamé un método que era público de la clase persona. Este método público de la clase persona invocó a un método privado de la clase persona y modificó el nombre a este objeto, a esta instancia de este objeto. ¿Ok? Bien, eso es todo por esta clase. Los veo en un próximo video. Chau, chau.